Gracias por venir y la película habla de algo que a veces no habla el cine chileno, que es de la chilenidad. Gracias por estar aquí, Sara. Muchas gracias Conchi por la invitación, muchas gracias Ernesto y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Para mí también es muy emocionante estar en esta sala. Tengo que decir que he disfrutado un montón de funciones aquí, de películas muy buenas. Muchas gracias por una buena programación. Así que eso, podemos dar por comenzada la entrevista. Lo primero es, esta es una película muy buena, yo la pude ver en el Festival de Cine de Toronto, digo esto hace dos festivales de cine de Toronto, por supuesto lo digo para establecer una superioridad y jerarquía frente a ustedes y justificar el sueldo que me pagan. A mí me encantó, es una película muy buena y tu personaje, a pesar de que no lo interpretas durante toda la película, sino en su versión más bien joven y adulta, permea y encanta en la pantalla. Me gustaría saber, Sara, para empezar, cómo fue este encuentro tan mágico a la hora de levantar y construir este personaje de la contadora de películas. Fue un proceso muy mágico, porque interpretar a alguien que interpreta creo que es un sueño para un actor, porque hay como una doble interpretación de las escenas que permiten, quizás por la magia de cómo es el contexto del personaje, entrar más profundamente en la historia. Además que el personaje habla justamente, y creo que has dado en el clavo, sobre tu propio oficio y sobre cómo es mirarte en el hecho de armar y crear un personaje, porque eso es lo que hace la contadora. Y es un ejercicio, como tú dices, escaso. ¿Y cómo fue en ese sentido para darle coherencia el trabajo con la actriz más joven y el trabajo con todo el entorno? Porque es un grupo familiar que vemos que crece y sufre una tragedia enorme, que es la ausencia de la madre. Sí, es que fue un proceso que igual un equipo entero contuvo, ¿no? Como era un proyecto muy ambicioso, con muchos personajes. Cada personaje tenía que desarrollarse de una manera y que fuera creíble con el actor chico, el actor adulto. Y en todo eso creo que, o sea, para todos nosotros creo que hubo un acercamiento al territorio de La Pampa muy importante para todos los que estábamos ahí. El interpretar para María Margarita siendo una chica pampina no es la misma interpretación que tiene una Sarah Becker sobre una película, ¿no? Y hay un contexto de María Margarita en donde ella entiende estos relatos, ¿cachai? O sea, ella se relata las películas a sí misma y, y eso yo creo que es muy profundo para todas las personas que estuvimos en el equipo, como algo un poco espiritual, ¿o no? Como de poder ver la vida y decidir qué relato contar para nosotros mismos, que es un poder muy, muy importante de superación, como del cotidiano vivir nomás. Te quería preguntar acerca de, y lo habíamos hablado un poco antes, esta idea de estar perdido en la traducción, porque la película es una traducción de una novela que traduce la chilenidad y en general la película está traducida, o está dirigida, está capitaneada por una directora danesa, Lon Scherfig, a quien les... de quien recomiendo una gran película que se llama Italiano para principiantes, entre otras, que también habla de estar un poco perdido en la traducción. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue para ti participar en este megaproyecto, que es una producción entre varios países, que además tiene actores internacionales, como la misma protagonista inicial que hace de tu madre, que es Berenice Bello, que igual habla español, pero que viene de otro contexto, y así también Antonio de la Torre. Entonces y Daniel Brühl, no lo olvidemos, nuestro querido Daniel Brühl, que
el actor de alemán villano en películas Marvel y que ahora habla un perfecto español contigo. ¿Cómo fue ese trabajo y esas diferentes visiones y especialmente ser dirigida por esta estupenda directora danesa? Creo que la dirección de Lone fue muy sensible con la chilenidad y creo que hizo claramente un muy buen trabajo de entender nuestra cultura y de cómo el paso de los años, haciendo un espejismo con la vida de María Margarita, ha cambiado el relato de nuestro país, ¿o no? Como es súper interesante ver cómo el momento de la película en donde llega el golpe, en donde se va a la televisión y el relato de María Margarita cambia, porque hay un momento histórico que nos cambió como sociedad entera y revisitar eso y contar un relato aparte, o sea, a partir de eso, quizás puede ser alguna de las cosas que nos dé un poco más de identidad, porque creo, por lo que he visto en general en mi vida, que los chilenos solemos decir como, ¿qué es ser chileno? Es súper difícil porque hemos sido súper colonizados, saber qué es lo que somos, ¿cachai? Entonces creo que Lone entiende muy bien desde afuera de este país lo que es ser chileno y lo que es ser latino. En la película, por ejemplo, hay muchas críticas de la película. El otro día vi un video de la Su Opaso hablando de la película, una comediante, y decía que, que había empezado a leer críticas de la contadora de películas y muchas de las críticas decían que los personajes vivían miseria, que claro, seguramente eran periodistas europeos que veían este paisaje y decían esto es la miseria. Y yo no veo miseria en la película, creo que son personas que pueden comer, van al cine, o sea, como no son problemas tan profundos como la miseria. Y es súper interesante ver eso en la película también, como una directora danesa dignifica este territorio, porque seguramente si la película hubiera sido grabada por un chileno, quizás, o hubiera sido una producción chilena, quizás se hubiera agrandado mucho más Estación de Miserable, ¿cachai? Como esta imagen de todo oscuro, de una luz súper baja. Y por eso creo que es súper interesante ver esta película como una película chilena que tiene identidad chilena y que además es luminosa con eso mismo. Creo que es, o sea, no sé si he visto otra película chilena que sea como tan luminosa en el sentido como de vernos a nosotros mismos desde una perspectiva más alegre, más, o sea, no alegre porque la película es muy triste, pero también es una comedia, ¿no? Como, Así es. es Así una es. comedia, está catalogada de hecho como comedia, y es por eso mismo, por esa liviandad que tiene sobre nuestro humor, nuestra identidad, cómo nos comunicamos, es genial. A mí creo que ha hecho buenas observaciones. Voy a tratar de comentar un poco para Sí, me parecer alargué, perdón. Si tan no me inteligente paráis, como puedo ella. seguir. Pero creo que hay unas cosas súper interesantes que habla de la colonización. Si se fijan, la estructura de la película y la misma novela habla de cómo contamos historias en base a lo que nos llega desde Hollywood, desde las grandes películas, pero en el fondo son capas que se van sacando para llegar a lo sinceramente chileno. Y yo creo que eso la directora y las interpretaciones, especialmente la de Sara, logran hacernos llegar de una manera directa y muy eficaz. Y desde ese punto de vista, bueno, afuera cuando hablamos, estábamos tratando de conversar un poco antes, sin cometer ninguna infidencia. Solo quiero comentar que tomaste clases, distintas clases para tratar de interpretar justamente a alguien que interpreta y cuenta películas. ¿Qué clases tomaste para lograr esta interpretación? En el proceso de
cuando terminó el casting y me dijeron que Alondra iba a ser mi compañera, porque ese personaje se cerró después, empezaron las clases para ambas. Es muy específico, tuve clases de método Stanislavski, tuve clases de español neutro para poder hablar un chileno que fuera entendible en todo el mundo, porque nos cuesta, o sea, ser entendidos con nuestro dialecto es muy difícil. Y también tomé clases de canto con Ani Murat, que me ayudó a trabajar Las flores que me viste. Y fue un proceso de mucho aprendizaje, como duro y puro de la interpretación. Entonces son herramientas que realmente agradezco mucho porque me las llevo para otros proyectos, y también sería genial que en todas las producciones chilenas empezara a ocurrir un cuidado más profundo del cómo hablamos, para poder entrar con nuestra identidad a un mercado internacional. Como es muy importante que se nos entienda, y que se nos entienda lo que somos nosotros, no intentando otra cosa, ¿no? Entonces eso. Estoy muy de acuerdo. Voy a abrir las preguntas al público, si es que quieren hacerle alguna consulta a Sara. Bueno, primero felicitar por la película y por tu actuación, que fue muy, muy creíble y muy auténtica. Y a ese respecto, dado que esto fue una película, bueno, basada en un libro que tiene un poco un doble desafío. Uno, el lograr interpretar lo que el autor quiso transmitir, y por otro lado, lo que el director, que no siempre es exactamente igual, pretende plasmar en la película. Entonces mi pregunta es, para desarrollar la actuación, dentro de la preparación, ¿ustedes también estudian el libro, lo analizan? Sí. ¿Cómo integran esa parte del escritorio? Sí, bueno, sí. Yo tenía el libro siempre cerca, o sea, como por una cosa de inspiración nada más, porque en verdad el trabajo se podría hacer sin leerse el libro, no, pero también la actuación es algo tan íntimo que cada actor tiene lo suyo. O sea, como a mí me sirve tener el libro cerca para hojear la parte del libro que voy a actuar después solamente por una cosa romántica, pero pueden haber otros actores que te pueden decir, no, me lo leí una vez y se acabó. Pero sí, a mí obviamente me lo leí muchas veces además, porque es cortito. Yo se los recomiendo si no se lo han leído. Es un libro que parece una película. O sea, te la leís en una película. Y porque es muy corto, creo que tiene 60 páginas por ahí. De verdad es como una novela muy chica. Y sí, el libro fue súper importante. O sea, y para mí, que conocí a Hernán Rivera, era una responsabilidad enorme sentir como el tener que encarnar toda una forma de contar historias, ¿o no? Como todo un estilo nortino que tenía que estar en mí en ese momento en el que estuviera grabando. Y sí, vi un montón de documentales de La Pampa. O sea, como que me empecé a meter en el mundo pampino, más que en el universo de Hernán Rivera, era entrar en el universo in situ, estar ahí. De hecho, con Alondra, que es la María Margarita pequeña, fuimos, antes de empezar el rodaje, 2 semanas antes, fuimos a hacer ensayos con la directora. Y parte de esas 2 semanas era ir a sentir el desierto, el sol, el ambiente, caminar en la pampa, ver la minera,
conectarnos, hablar con los pampinos de ahí mismo y preguntarles si conocían a alguien que hubiera vivido en Pedro de Valdivia, y hacer un trabajo de investigación como más profundo que no se puede hacer si no está ahí en el terreno. Pero buena pregunta, el libro es genial, léanlo. Hola, me sumo a las felicitaciones, realmente es una película muy emocionante, estuve llorando acá todo el rato. Bueno, primero creo que ser mujer es una experiencia compleja y no me puedo imaginar la experiencia de ser mujer en el contexto del salitre. Creo que eso debió haber sido una carga bien difícil. Y mi pregunta va dirigida más que nada a qué te puedes llevar del personaje, porque creo que es un personaje muy potente, vive muchas cosas, guarda muchas cosas y creo que la experiencia de mujer, como digo, en el mundo del salitre debió haber sido fuerte. ¿Y qué te puedes llevar de eso? Sí, y es una época complicada. Los 60 para las mujeres eran muy terribles, la vida era muy reprimida, creo yo. Y en ese sentido, María Margarita, al igual que María Magnolia, son dos mujeres que son libres. O sea, muchas personas pueden juzgar el por qué María Magnolia se va o sea, abandona a sus hijos. Y es súper complejo porque he conversado de esto con muchas madres y muchas dicen, no, yo jamás podría hacer eso. Pero viendo el contexto que ocurre en la película, hay interseccionalidades que finalmente ella tiene un deseo que es ser artista, y si el papá puede cuidarlos, bueno, no los puede cuidar, alguien los va a cuidar. María Margarita ya está grande, me voy a cumplir mi sueño, y se va a perseguir su sueño y le dice a su hija, por favor persigue tus sueños, y yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mí y por todas, ¿no? Y María Margarita sigue ese espíritu que con el odio a su madre y todo, pero finalmente no se da cuenta de que repite patrones y está ahí queriendo ser ella todo el tiempo. Entonces, cuando recién se desapega de esa imagen de su madre, logra su individuación y decir, estoy tranquila, aquí voy a tener mi guagua, se va el papá, me da lo mismo. Entonces, claro, hay un contexto que es muy difícil y que tienes mucha razón en eso. Y creo que aprendí mucho como de superación, como que creo que también es una película de superación, de ver cómo María Margarita se desarrolla en su vida y se sigue desarrollando a pesar de todas las cosas que le pasan. Se va la mamá, después se muere el papá, se van todos los hermanos, se queda sola en este pueblo, llega la televisión que le quita lo que más amaba en el mundo, y está ahí y sigue contándose a sí misma el relato que quiere. Y lo que tú dices es una película muy luminosa y muestra la vida misma, o sea, uno que vivió esa época. Y tengo familia de ahí, no era un mundo modesto, pero la gente vivía, de hecho el hermano logra tener un trabajo y es feliz con su trabajo, no hay un drama en eso. Ahora, dos preguntas, más con la película. ¿Cómo llegaste tú? ¿Casting? ¿Te eligieron? ¿Cómo fue el proceso para llegar? Y la niña pequeña también, que no es menor. Y otro puntual, ¿las escenas de la piscina se hicieron en Humberston o en otro lado? ¿Le echaron agua? Yo estaba ahí físicamente hace poco. ¿Sí? Todo se grabó en Pedro de Valdivia. Todos los exteriores fueron grabados en el mismo pueblo salitrero, excepto el interior de la casa, que se grabó en María Elena en estudio. Pero sí, Pedro de Valdivia es un lugar tan mágico. Y como llegué yo, llegué porque, bueno, actúo desde niña
Y una directora de casting que siempre me llamaba para hacer casting me llamó y me dijo, ¿quieres hacer este casting? Y tuve que hacer como 6 self-tapes, o sea, mandar yo 6 escenas en distintos, o sea, no sé, me pedían 3 escenas para mañana, una cosa así como... porque llegué tarde, estaban buscando hace mucho rato y llegué un poco tarde pero castearon a mucha ¿Fue gente. en pandemia? ¿Te tocó en pandemia algo? Antes de la pandemia estaba Isabel Cochet dirigiendo el proyecto y en la pandemia Isabel tuvo que salirse del proyecto y en ese momento los productores dijeron, ¿qué hacemos? Y pensaron en Lone, le enviaron la idea a Lone, Lone encantada dijo que sí y cuando entró Lone al proyecto ahí se retomó, pero sí, yo partí antes de la pandemia haciendo casting y después de la pandemia terminó el proceso. Fue larguísimo, como que era una cosa así como mando un casting y después pasaban 2 meses y pasaste al siguiente, bien, pero quedan más. Como fue súper difícil, pero fue bacán. Fue el día más feliz de mi vida cuando me dijeron que yo quedé en la cuestión. Era como, ¿cómo? ¿Yo voy a ser la contadora de Solo para hacer justicia, puedo equivocarme, pero ¿la directora de casting es Moira Miller, por casualidad? Sí, y coach de actuación de todos los actores de la película, coach de acento de Antonio de la Torre, muy buen trabajo ahí. No, increíble. 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 Y sí, y ella tiene, claro, una socia en España y por eso ahí conectaron todo. Maravilloso. Sí. Moira Miller, muy talentosa. Yo la quiero mucho, mi coach desde que soy muy chica, además. No, bacán. Ella es muy talentosa. Saludo a Moira que nos estás viendo. Ahí, hola. Y mi pregunta va relacionada al trabajo de dirección, porque esta directora es danesa, es extranjera, y tú eres chilena. Entonces quería saber cómo fue ese trabajo y cuánto hay de propuesta tuya como actriz y como chilena. Mira, la Lone es una muy buena directora y como buena directora confía en las actuaciones de su equipo. Eso fue muy interesante para mí porque creo que fue la primera vez que yo me sentí como realmente autora de mi trabajo, en el sentido que era un proyecto grande que requería en mí mucho esfuerzo como creativo, imaginativo, y en el set Lone siempre construíamos juntas. Y, o sea, las escenas como, bueno, vamos, quiero que la cosa sea así. Ah, pero Lone, ¿te parece que yo me debería dar vuelta acá? Porque no tiene sentido que, o sea, como discusiones de actores y director clásicas de toda la vida. Pero lo que sí me pareció muy interesante y que tiene que ver con lo grande que es la película y que materialmente se podía hacer, es que ella me pedía 2 o 3 opciones de escena para poder montar después con varias opciones de viajes entre las escenas. O sea, como quiero que hagas esta escena, pero esta es una versión, esta va a ser la primera versión, vamos a hacer una versión más triste, más emocional. Y en la otra, y terminábamos eso, salía y me decía, bueno, ahora quiero algo más rudo, quiero una María Margarita más empoderada. Y es una muy buena directora de actores. Y eso es genial porque le gusta que los actores actúen, le gusta que los actores hagan cosas, tengan acciones, vivan. Yo tengo una crítica un poco, creo, al cine chileno, que siempre en el cine chileno al actor se le dice menos es más, menos es más, menos es más. Y a veces menos no es más. Y está bien que a veces los personajes estallen, por ejemplo. Hay cuántas películas chilenas que en un momento el personaje tiene un momento de salir como sin límite, ¿cachai? Y no sé, me pasa eso que Lonet es muy sensible, es una mujer muy sensible
Y trabajar con mujeres también tiene lo suyo, o sea, como en esa intimidad que tenemos entre nosotras, que es distinta y que, claro, volviendo como a lo femenino, me pasa que la película yo creo que es muy femenina, gracias a Lone, gracias a que ella ve este viaje de este personaje como un viaje más receptivo que de acciones, en el sentido que pasan muchas cosas en la película, pero el viaje de la película es el interno de María Margarita y no hay nada más femenino que eso en su dirección, creo yo. Y eso yo le haría 1000 homenajes a Lone. Aprendí tanto. Todas las personas que trabajaron en esta película aprendieron tanto. O sea, la crew completa se estaba enfrentando a una película enorme que no se había producido antes en Chile y eso hizo que muchos equipos, muchos departamentos aprendieran a hacer las cosas de mejor manera y de una manera más internacional y eso se lo debemos al equipo de dirección que tuvo Lone, la primera asistente de dirección, Daniela Forn, increíble, que es asistente de dirección de Bayona. O sea, como que el equipo entero de dirección estaba 100% para los actores, que es lo más importante de una película siempre. Y eso es genial de toda la experiencia. ¿Hablaban en inglés con la directora? Lone tenía su propia traductora, que es la Panchi, que es chilena, que bueno, productora, ahora va a saltar a la dirección. Y sí, o sea, como que había una traductora de por medio. ¿Lograron contaminar su manera de expresarse con chilenismo, supongo, ¿no? ¿Aprendió No. algún chilenismo como cachai? Sí, le encantaba, al tiro, esas al cosas. tiro, voy al tiro. Y me da risa porque decía acción, pero como de español de España. Entonces, ¡acción! ¡Acción! Decía. ¡Cut! Muy bien, tía, Eugenia. Bueno, sumarme también a las felicitaciones de todo, excelente película. Bueno, yo soy de Antofagasta, entonces igual significa mucho para mí ver en la gran pantalla de dónde vengo. Entonces, me gustaría saber, como hablamos que es una película muy, muy chilena, ¿cómo fue para el actor internacional o las personas no chilenas encontrarse con esta historia y esta historia tan particular del norte grande? Eso. Yo creo que para todos fue impresionante, más para los europeos que venían a esta tierra extraña, perdida en la mitad del desierto, que realmente nunca han visto un lugar pobre, o sea, como realmente pobre. Entonces creo que hubo un choque cultural para algunos de los del equipo europeo, por supuesto, pero las estrellas internacionales son estrellas internacionales, ¿no? Y parte de ser una estrella internacional es adaptarte, yo creo, lo que vi en ellos, de adaptarse a cualquier lugar, a cualquier situación. En María Elena nos bañábamos todos con agua fría, desde Daniel Brühl hasta... porque así es María Elena. O sea, María Elena tiene termo de panel solar, entonces o hierve o es congelada, ¿cachai? Y eso era algo del lugar, que ahí producción no podía hacer nada para que Daniel Brühl se pudiera bañar con agua calentita piola, ¿cachai? Y en ese sentido creo que es muy lindo ver cómo los cineastas siempre tienen este ímpetu de seguir por un proyecto, de estar ahí, de hacerse presentes en cualquier contexto, en cualquier situación, porque la película que estábamos contando era muy importante, ¿cachai? Y Antonio de la Torre principalmente podría decir que es el que más se relacionó con La Pampa. Antonio se iba a un bar a tomar con los mineros que hubieran en el momento, a preguntarles cómo eran sus vidas y, no sé, por ejemplo, Antonio escuchaba la radio local todos los días, todo el día, obsesionado con la radio local porque
tenía que hablar chileno y tenía que hablar chileno pampino. Entonces es impresionante ver cómo Antonio de la Torre habla como chileno, pero no habla como cualquier chileno, habla como un chileno del norte, siendo español. Entonces es una... Ahí se ven los actores que tienen un corazón genial como con las ficciones que hacen, ¿cachai? Por ejemplo, Berenice, que es argentina, pero se exilió en Francia, a un francés es muy difícil sacarle el acento, ¿cachai? Como es muy difícil. Y yo creo que era un personaje para Berenice, porque es ella, María Magnolia, es la artista, ¿cachai? Es el artista, sí, the artist. Es The Artist. Recordemos que ella fue la coprotagonista del Artista, esa película en blanco y negro francesa preciosa que nos gustó mucho. Sí, yo estoy enamorada del desierto. Yo conocí el desierto en Iquique cuando tenía 16 años y me parece que es el paisaje más conmovedor que puede existir en el mundo, en el sentido de que no hay nada. No hay nada, es un lienzo en blanco en el que la imaginación nos lleva al realismo mágico, donde ese vacío nos hace experimentar cosas muy conmovedoras de ver en la nada, weón. Es muy heavy ver Marte, es como estar en otro planeta. A mí me gustaría saber un poco acerca de este homenaje que se hace, ¿no es cierto?, en la película. Hablar del cine, ¿no es cierto?, en el cine. Eso me parece, digamos, genial y me gustaría saber porque tú como actriz tal vez empiezas en el teatro, pero ahora obviamente estás incursionando en todo lo que es el cine. Una de las escenas que más, por lo menos a mí me gustó, es cuando la familia se reúne y ellos empiezan, ¿no es cierto?, a contar la historia de la película. Entonces, vuelvo a repetir, este metalenguaje, esta cosa tan bonita, ¿no es cierto?, de la ilusión, del sueño, de contar historias, es muy conmovedora. Me gustaría saber acerca, digamos, de tus impresiones acerca de eso. Creo que tiene que ver con el mismo sueño que decía al comienzo sobre actuar a alguien que actúa. O interpretar a alguien que interpreta, es genial. O sea, como para mí haber estado ahí técnicamente como desafío actoral, actuar para un público, pero al mismo tiempo no salirme de los marcos, los límites que tiene la cámara, el foco. O sea, como que técnicamente era difícil, pero también al mismo tiempo para todas las personas del equipo había una solemnidad en eso súper importante que yo creo que hacen que la peli tenga esa magia que tiene que ver con la energía que había en la crew, con la energía que había en el equipo, ¿no? Como ver a esta adolescente contar en el patio de su casa una película que acaba de ver o que se está inventando, da lo mismo, como verlo de afuera y ver una cámara al lado, eso ya para mí es una cosa que tiene demasiadas relaciones entre sí, ¿no? Como están pasando muchas cosas en ese momento y eso es cine, eso es cine. Como dice el meme, eso es cine. Eso es cine, sí. En ese sentido, viste, y tal vez terminando haciendo la última pregunta que me la voy a acaparar yo, ¿tuviste que ver todos esos clásicos de nuevo? ¿Los revisaste con la directora o tal vez con la directora de actores para justamente contarlos y que se vieran tan bien en pantalla a la hora de estar contando lo que ya sabemos como bien? Tuve que ver muchas películas y seguí viendo películas después, o sea, como que la María Margarita, otra cosa que me lleva a María Margarita es ese como amor por desaparecer un rato y quedarse así viendo una peli, que es lo mejor que hay, más si es que es en una instancia colectiva de sala, porque las plataformas nos mataron toda la magia. O sea, ir a comprar las cabritas, venir a sentarse, se apagan las luces, se escucha gente comer, qué rabia. Como es toda una experiencia, pero sí, volviendo al hilo.
de las películas. La Alondra tuvo que ver muchas más películas que yo, porque se metió como, o sea, ella tenía que contarlas, pues, ¿cachai? Yo vi todas, pero fueron cambiando después también algunas en el camino por los derechos, porque claro, no puedo decir casas productoras gigantes, ¿cachai? Pero sí son derechos que cuesta conseguir y que a veces la gente dice no y no. Y da lo mismo, pues no quieren compartir ese derecho contigo y están en todo su derecho. Entonces, claro, hay algunas películas para mí que leí el guión original que me faltan ahí. Hay clips que me faltan porque hay clips que tienen partes de María Margarita que lamentablemente en montaje no pudieron estar. Pero sí, creo que el valor que tiene que la peli tenga tantos clips es precioso. O sea, hay pocas películas que tienen tantos clips como de películas. Y, Cinema Paradiso. Y eso. Hernán Rivera Letelier quedó contento con el corte, pudieron compartir algo con él y con eso termino la... Sí, Hernán fue al rodaje de la peli, una jornada completa que estábamos todos nerviosos, pues cómo íbamos a estar, iba el escritor original de todo el universo que nos estábamos, en el que estábamos jugando en el norte y llega el dios, ¿cachai? Estábamos súper nerviosos, pero es lo más relajado que hay, le encanta tirar la talla. Se sentó a almorzar con las Marías Margaritas, estuvimos ahí, fue súper amoroso. Los hermanos estaban, o sea, el grupo de los niños estaba pero rayando la papa se sacaban fotos, fue un momento muy tierno. Hernán confió plenamente en Lone y se lo dijo muchas veces, o sea, como Lone es una muy buena directora y Hernán no tenía miedo, ¿sabí? O sea, como que yo por cómo lo vi, él estaba feliz de que se estuviera grabando la película, de que fuera un hecho, de que fuera algo real. Y cuando vio la peli, yo no estuve en ese momento, pero gente que estuvo ahí me contaron que se puso a llorar de la emoción, de felicidad, de ver que su libro es una película y que le gustó mucho la película, es una película muy emocionante, que está bien tratada con la historia de nuestro país. Y María Margarita refleja cosas súper lindas, creo, de nuestra cultura. Bueno, le quiero dar las gracias a Sara por estar acá con nosotros. Gracias a usted. Aplauso para la estrella. Quiero también darle las gracias a todos los que vinieron hoy día y que consideren a la Sala Nemesio dentro de sus próximas actividades culturales, porque tenemos una cartelera, como decía Consuelo, muy buena. Saludo a Pato, nuestro querido proyeccionista técnico. Aplauso para él. Y gracias por venir. Y gracias, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.